En el teatro. Toda mi vida he trabajado como guardia de seguridad. Actualmente trabajo cuidando la residencia de un exgobernador en Jalisco, aunque cuando comenzaba a trabajar en esto de la seguridad privada, lo hice para una agencia en la cual nos manejaba por zonas y nos rotaba según éramos requeridos. Se dio el caso en que me mandaron a cuidar un pequeño teatro en medio de la ciudad. El edificio actualmente ya no existe, por fortuna de varias personas que llegaron a trabajar allí y les ocurrieron algunas desgracias relacionadas con fenómenos paranormales que jamás tuvieron explicación. En fin, por aquel entonces, mi trabajo era más parecido al de un velador, pues tenía que quedarme varias noches. Aparte, cuando se llevaban a cabo funciones muy concurridas, se me solicitaba en el staff, pues, aunque era un teatro pequeño, era mucha la audiencia que acudía. La primera desgracia que ocurrió fue que un niño se perdió durante una función que se dio para una escuela. Primero nos movilizaron a nosotros en búsqueda del niño. Se mandaron a cerrar todas las puertas, revisamos las cámaras, pero no encontrábamos al niño. Fue algo muy extraño. No existía una manera en que alguien saliera del edificio sin que lo viéramos. Solo existen dos puertas de salida y ambas dan al mismo sitio. Además, están custodiadas por gente del staff. Cuando llegó la policía, nos interrogaron a todos sin llegar a nada. No encontraron al niño y clausuraron el teatro. Pensarán que con la clausura del teatro habría terminado el trabajo, pero no fue así. Nos mantuvieron a dos compañeros y a mí cuidando el edificio. Fue cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Durante un rondín, escuchaba las risas de un niño proveniente del escenario. Rápidamente me dirigí en esa dirección, pues aún guardaba esperanzas de que encontráramos al niño. Llegué desde la ubicación de los camerinos directamente sobre el escenario. Encendí las luces, sin embargo, no vi a nadie allí. En el sitio no se encontraba ni siquiera un ratón. Aún así, me puse a revisar en cada rincón del lugar. Debajo de una de las bancas, frente al escenario, encontré un muñeco extraño. Estaba hecho con una especie de cerámica con ropa pequeña de tela hecha a la medida. Parecía la figura de un niño, pero con un rostro muy desagradable. Me llevé el muñeco a guardar en mi locker. Aunque era algo espantoso, no dejaba de ser algo extraño, y quizás pudiera servir como evidencia para la policía. Apenas estaba cerrando mi locker y me disponía a calentar mi comida, cuando vi corriendo a alguien por el pasillo. Rápidamente tomé mi tolete y un taser. Después salí a embestir a quien hubiera irrumpido en el pasillo. En esa zona la iluminación era muy tenue. Aún así, pude ver una silueta moviéndose lentamente hasta doblar una esquina, donde se tomaba una pequeña rampa que daba en dirección a los palcos. Por la forma que mostraba, parecía que fuera una persona muy alta que se movía torpemente. Llegué a la zona de palcos y como no vi la silueta, me puse a iluminar entre los asientos. Mientras lo hacía, sentí cómo me empujaron con violencia, logrando que me estrellara fuertemente contra una banca. Por reflejo, me puse de pie, ignorando el dolor que me causó aquel golpe. Rápidamente me puse a buscar a mi agresor, pero no vi nada ni a nadie. Sin embargo, entre las butacas, escuché unas pequeñas risas que terminaron por asustarme. Me dirigí a la cabina donde teníamos las pantallas y me quedé encerrado hasta que llegó mi relevo. Al siguiente turno, volví acompañado de un rosario y un pequeño folleto con algunas oraciones. Mi compañero se quedó unos momentos a platicar conmigo, pues quería mostrarme algo que encontró en el mismo sitio donde yo tomé el extraño muñeco. Era una bolsa con cabellos humanos, amarrados de tal manera que formaban figuras humanas como pequeños muñecos. Estos objetos me parecieron tanto repugnantes como aterradores, y aunque sentía deseos de quemarlos, preferimos almacenarlos junto al muñeco que encontré yo. Ese turno no quería quedarme solo, ya me sentía asustado,
Así que en ese turno solo hice rondines durante el día, y al llegar la noche me quedé encerrado en la cabina mirando las cámaras. Pero el estar encerrado no me liberó de espantos, ya que en las pantallas pude ver cómo en las puertas de acceso a alas grandes se abrían y cerraban por sí solas, mientras que los reflectores del escenario se encendían y movían en todas direcciones. No quise salir a ver si alguien estaba moviendo las luces desde la sala de control. En lugar de eso, me quedé petrificado rezando, mirando en dirección contraria a las pantallas. Desgraciadamente, no pude controlarme todo el tiempo, y en un momento de inconsciencia, miré en dirección a la cámara que apuntaba al escenario. Los reflectores iluminaban de forma directa. Entonces la vi. Era una mujer. Bueno, si así pudiéramos llamarla, porque su rostro era más parecido al de un payaso. No sabría cómo explicarlo. Era como si algo intentara hacerse pasar como un humano. Entré en pánico. Corrí hasta donde se encontraba la caja de energía del teatro y bajé los interruptores. Después de eso, con ayuda de una lámpara, regresé a la cabina. Allí me quedé en completa oscuridad. Cerca de las 3 de la madrugada, vi una esfera de luz blanca atravesar el almacén que se encuentra frente a la cabina. Sentí tanto miedo que creí que me iba a desmayar, e inmediatamente me puse a rezar. No sé cuánto tiempo habrá durado esa esfera de luz fuera de la cabina, porque estuve cerrando los ojos. No obstante, cuando volví a abrirlos, la luz había desaparecido, pero los fenómenos no. Seguí escuchando ruidos extraños, y hasta pasadas las 5 de la madrugada, todo se calmó. Sentí un gran alivio cuando terminé mi turno. Al día siguiente, me llamaron del trabajo para pedirme que llegara un poco antes, pues el otro guardia renunció. No me negué a asistir, pues para ese entonces necesitaba bastante el dinero. Además, ya había identificado más o menos en qué horario ocurrían los fenómenos. Estando en el trabajo, llamé a la casa de mi relevo, a quien conocía muy bien y se me hacía muy raro que hubiera renunciado así como así. Me contestó una de sus hermanas. Me dijo que había sufrido un accidente en el teatro y se encontraba grave en el hospital. No me quiso contar más, pero yo ya me hacía una idea de qué era. Cuando pude, me dirigí al hospital civil, pues por los pasillos escuchaba a una mujer cantando. Al salir del trabajo, me dirigí al hospital civil a buscar a mi compañero. Me intrigaba saber qué era lo que le había ocurrido. Llegué justo cuando lo estaban dando de alta. Tenía una pierna rota y una lesión en la cabeza. Cuando le pregunté sobre lo que le había pasado, él me preguntó si no había visto a la bruja que salía debajo del escenario. Según él, ese ser lo estuvo cazando y lo atrapó justo saliendo de los palcos. Se cayó y golpeó. Por eso, ya no deseaba volver al teatro jamás. Dijo que miró a la bruja de frente y la forma de su cara era algo que no podía quitar de su mente. Yo le conté todo lo que me ocurrió y que encontré que los fenómenos ocurrían durante un horario. Antes de despedirme, él me pidió que sacara los objetos que nos encontramos y les prendiera fuego, pues no tenía la menor duda de que el teatro era el hogar de una bruja. Me di a la tarea de quemar los horribles muñecos dentro de un bote de basura. Desafortunadamente, esa no fue la solución a las apariciones. Esa bruja acechaba por todo el edificio, incluso fuera del horario que había identificado. Es más, durante 2 noches pude verla parada frente a la cabina. Para mi suerte, me movieron del lugar. Sin embargo, me enteré de muchos guardias que salieron accidentados en el teatro, el cual volvió a abrir solamente por una temporada, hasta que cayó en bancarrota y derrumbaron el edificio. Dicen que encontraron varias cosas siniestras entre los escombros, cabelleras humanas, huesos de manos, pero nada que lograra identificar al niño que se perdió. En la actualidad ya no queda ni rastro de ese antiguo teatro,
y solo algunas personas aún lo recordamos con horror. La pintura. Hace tiempo fui de intercambio a estudiar a Chile. Siempre he sido un alumno destacado. Solía ser una persona muy escéptica, pues en todo el tiempo que viví en México jamás me ocurrió nada paranormal, y aunque en mi familia suelen ser algo supersticiosos, yo siempre intentaba encontrarle una explicación racional a las historias de mis abuelos o mis padres. Hoy en día pienso diferente. Sé que existen cosas más allá de nuestra comprensión, a las cuales siempre intentamos darle un nombre, pues esto resta miedo a lo que no comprendemos. Aún así, sabemos que estamos lejos de conocer la verdad acerca de los fenómenos paranormales. No viajé solo, éramos varios estudiantes de la universidad. En total íbamos 5, 3 chicas y 2 chicos. Nos recibieron en una casona antigua que funcionaba como hogar para estudiantes. Siento que reflejan un arte que hoy en día no puede ser creado de la misma manera. En verdad que la casa se veía muy antigua y estaba llena de cuadros, pinturas y esculturas de todo tipo. Desde el primer día que llegamos, me quedé largo rato mirando cada una de esas obras. No conozco mucho de arte, pero sí tengo sensibilidad para sentir lo que transmiten las pinturas. La mayoría eran coloridas y alegres, excepto una pintura que estaba en la entrada de una pequeña biblioteca. No mostraba algo siniestro esa pintura, me parecía más bien algo bizarra, extraña. Se trataba del retrato de una mujer con el rostro pintado de blanco y llevaba un largo olán alrededor del cuello. Tenía los ojos cerrados, la palma derecha viendo hacia arriba y sobre ella un extraño amuleto. Sentí mucha repulsión hacia esa pintura. No sé, me transmitía una sensación horrible. Debido a esto, cuando tenía que entrar a la biblioteca, lo hacía sin mirar en dirección hacia esa pintura. En esa casa vivían más estudiantes, pero no de intercambio. Eran originarios de Chile. 2 chicas estudiaban literatura y eran fanáticas de las leyendas de fantasmas. Un día me hicieron unas recomendaciones algo extrañas. Me dijeron que intentara no salir de mi habitación después de las 3 de la mañana, sobre todo no pasar por el patio central, ni tampoco entrar a la biblioteca. Yo, pensando que solo me querían jugar una broma, me reí de sus recomendaciones, pues, como les dije antes, era escéptico. Después de que me hicieran sus recomendaciones, evité salir, pues presentía que si lo hacía, seguramente las chicas intentarían asustarme. Una noche no podía dormir, así que me paré de la cama para encender la luz y leer un libro. Esto siempre logra cansarme la vista y me hace caer dormido, sobre todo si son libros de la escuela. El apagador está a un lado de un enorme espejo en forma oval. Encendí la luz y me vi reflejado en él. Mientras lo hacía, vi reflejado una mano ajena en la parte inferior izquierda del espejo. Era la mano de una mujer. Eso me sorprendió bastante. Después comencé a escuchar como si arañaran el espejo. Me reí de los nervios. Lo que me estaba ocurriendo no tenía explicación alguna. Lo único que se me ocurrió hacer fue apagar la luz y salir de la habitación. Me quedé en un sofá de la sala de estar que se encontraba en la entrada. Allí estaba una de las chicas chilenas haciendo tarea. Apenas la vi, inmediatamente le pregunté sobre por qué no cumplía sus recomendaciones. Ella me contestó que en esa sala no ocurría nada extraño. Era un lugar seguro en la casa. Enseguida señaló un enorme crucifijo en la pared. No quise contarle lo que me acababa de ocurrir, pues aún estaba en negación. Intentaba darle una explicación a lo que me ocurrió frente al espejo. Estuve sentado en el sillón hasta cerca de las 5 de la madrugada. Tenía clase a las 10, así que a esa hora me regresé a mi habitación. Por fortuna, aquello ya había desaparecido y caí dormido como tronco. Desperté 15 minutos antes de mi clase, así que no alcancé a desayunar. En el plantel universitario me encontré a otro compañero de intercambio.
En un receso me contó que, en la noche, vio una sombra caminar por el pasillo de la biblioteca. Estuve casi a punto de platicarle mi incidente con el espejo, pero me mordí la lengua. Mis compañeros sabían que yo no creía en esas cosas y ya me imaginaba la burla que me harían. 2 noches seguidas escuché como si arañaran el espejo. No me atreví a pararme a encender la luz. Mejor me coloqué mis audífonos y subí el volumen intentando ignorar los extraños sonidos. Pasando los días, varios estudiantes fueron abandonando poco a poco la casa y nos terminamos quedando solo los del intercambio. Durante ese tiempo, escuché de voz de mis compañeras que estaban ocurriendo cosas extrañas en la biblioteca, fenómenos que desafiaban la realidad. Decían haber visto un libro que se levantaba en el aire para después estrellarse contra un muro. También decían haber visto una mujer detrás de un estante con una cara demasiado blanca y llevaba una vestimenta muy anticuada. Yo les pregunté si la mujer que habían visto se parecía a la misma que estaba en el cuadro de la entrada de la biblioteca. Mi pregunta exaltó a mis compañeras, ya que ahí cayeron en cuenta que eran muy parecidas. Una cosa curiosa que todo el tiempo pasé en esa casa fue que a pesar de lo que estaba ocurriendo, jamás tuve una pesadilla. De hecho, ahora que lo recuerdo, no tuve sueños. Otro día en la universidad me encontré con una de las chicas que se habían mudado de la casa. Le pregunté por formalidad por qué se salió de la casa y solo me dijo que había conseguido un lugar mejor. Con una mirada de asombro me preguntó si yo seguía en ese lugar. Le dije que sí, pero dentro de mí despertó cierta intriga sobre el tono en que me hizo la pregunta. Era como si ella ocultara algo. Llegó la temporada de exámenes. Cuando tienes beca, no puedes tener un bajo promedio, así que varias noches me quedé estudiando, pero por los sonidos que ocurrían en mi habitación, siempre estudiaba en una de las salas. La primera noche que estuve allí, no ocurrió nada fuera de lo normal. Sin embargo, los siguientes días, comenzaron a ocurrirme varias cosas. Primero, escuchaba la madera de los sillones y demás muebles tronar. Después, vi como una silla colocada frente a mí se movió unos centímetros por sí sola. Lo mismo ocurrió los siguientes días. Aparte, sentía una presencia. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo invisible de repente llegara, desatando los fenómenos paranormales que ocurrían a mi alrededor. Me moví del lugar al tercer día, hasta otra sala, casi a un lado de la biblioteca. Aquí, al igual que en la sala anterior, la primera noche no ocurrió nada, pero a partir de la segunda volví a experimentar los mismos fenómenos y algo peor. Vi unas extrañas luces dentro de la biblioteca. Convencí a 2 de mis compañeros para que me acompañaran a la sala a estudiar. Estando ya en la sala, les confesé que ya no era escéptico. Al contrario, creía que algo muy extraño estaba ocurriendo en esa casa. Pensé que me harían burla, pero eso no ocurrió. Al contrario, ellos dijeron creerme, pues era claro que algo paranormal ocurría en aquella casa antigua. De pronto, vimos varias luces avanzar en dirección a la biblioteca. Todos nos quedamos mirando hacia allá. De pronto, vimos saliendo a esta extraña mujer. Al principio, creímos que se trataba de una persona disfrazada, pues se veía demasiado real. No fue hasta que vimos su rostro que reconocimos que se trataba de una bruja. La nombramos así porque eso parecía. Se movía con torpeza, esbozando una sonrisa malévola. El terror se apoderó de nosotros, por lo que terminamos saliendo hacia la calle. Pedimos alojamiento en otra casa, donde tuvimos que compartir habitación entre varios compañeros. No importaba que estuviéramos incómodos. No pensábamos regresar a esa casona donde la bruja en la pintura rondaba los pasillos. Tiempo después, nos enteramos que esa casa tenía un pasado turbio. Se contaba que el ex dueño de la casa se casó con una mujer que practicaba la brujería. Según las personas, la mujer raptó y asesinó a varios de los hijos de los sirvientes, lo que desató el odio entre los empleados,
que la terminaron linchando y enterrando bajo la biblioteca de la casa. Y la pintura de la biblioteca era un retrato de ella. La muñeca de la bruja. Vivo en el campo, en una pequeña comunidad de Chiapas. Algunas personas pensarán que en un lugar tan alejado de la ciudad no ocurren cosas interesantes, pero se equivocan. Si bien la mayor parte del tiempo la vida en el campo es tranquila, al estar libres de celulares o televisiones, estamos más atentos a lo que ocurre en el mundo real que las que aparecen en las películas o las novelas. La siguiente historia, les puedo asegurar, es 100% real, pues todos en la comunidad lo vivimos. No es extraño ver de vez en cuando extranjeros que van de paso o que llegan a pedir alimentos. Pero en una ocasión llegó una caravana con carpas e incluso con algunos animales. Recuerdo que mi madre me dijo que era una comunidad gitana, que debíamos tener cuidado de no salir solos mientras ellos estuvieran allí. Yo recuerdo que las mujeres vestían de manera extravagante, con faldas largas, muchos colores brillantes. Además, hablaban con un extraño acento. Las mujeres te ofrecían leerte la mano o realizar lectura de cartas y cosas así. En mi comunidad somos muy católicos y este tipo de prácticas no son aceptadas. A mi parecer, aquellas personas tenían rasgos muy bellos. A mí me llamaba mucho la atención su aspecto, pero solo podía verlos a través de mi ventana. Después de un par de semanas, la caravana se fue, quedándose solo una carpa a las afueras de mi comunidad. Como pueden imaginarse, no nos dejaban arrimarnos a esa carpa, ni siquiera los adultos se atrevían a acercarse a ella. Mi madre creía que simplemente dejaron la carpa sola. Cuando eres niña, todo aquello que está prohibido despierta una enorme curiosidad. Así pues, varias veces intenté, al lado de otras niñas, entrar a la carpa y ver qué había dentro. Desafortunadamente, después de 5 intentos, no logramos ir, pues nuestros padres nos atrapaban a medio camino. Pero un día, en época de cosecha, los adultos no estaban y aprovechamos para ir a meternos a la carpa. Dentro de esta olía a inciensos. El piso estaba cubierto por varias alfombras. También vimos sillas sin respaldo y al fondo una cortina que dividía lo que vendría a ser el dormitorio. Allí había un catre, varias sábanas y debajo había un enorme rectángulo. Retiramos las sábanas y descubrimos una enorme caja de madera con un marco de cristal. Y dentro había una muñeca de tamaño real, como una niña de 12 años. Iba recostada de lado. En una mano sostenía un plato con un cráneo humano, y a sus pies estaba un león de peluche. La muñeca se veía muy real, era hermosa, sus ojos en color verde, su piel pálida, e iba vestida con un hermoso vestido color hueso. A todas nos encantó la muñeca. Así que decidimos romper el vidrio de la caja y tomarla para jugar con ella. Extrajimos la muñeca y dejamos todo lo demás. Corrimos hasta un almacén abandonado en los límites de nuestra comunidad. Sabíamos que no podíamos jugar con ella libremente, pues si se daban cuenta nos la quitarían y castigarían. Fueron varios días felices en los que nos compartíamos la muñeca para jugar. ¿Quién sabe de qué material estaría hecha? Se sentía como plástico, pero era suave y sólida a la vez. A partir de que tomamos la muñeca, en la comunidad ocurrió un rumor. De una manera extraña, una mujer con ropa parecida a la de una monja se aparecía en los límites de la comunidad. En un principio no creímos estos rumores, pues a los adultos les gustaba inventar este tipo de historias para que no nos alejáramos de la comunidad. Después de un tiempo, nos olvidamos de la muñeca, la dejamos enterrada en el almacén abandonado. Para esto, la carpa donde la encontramos ya estaba toda desgarrada, y un día alguien del pueblo le prendió fuego. Un día, jugando a las escondidas, yo me escondí en una enramada muy cerca de donde estuvo la carpa. De repente, alguien me tocó el hombro. Cuando me giré para ver quién era,
Vi una mujer vestida con ropa muy extraña. Parecía como un hábito de monja, pero sus colores eran muy brillantes. La mujer me preguntó que si no había visto a su hija. Me puse nerviosa y solo le dije que no, moviendo la cabeza. En eso, la perdí de vista unos segundos y desapareció sin dejar rastro. De repente, escuché a una de las niñas llorar. Todos salimos de nuestros escondites. Encontramos a la niña debajo de un árbol. Tenía una quemada horrible en su brazo derecho. Ella decía que una bruja se lo había hecho. Rápido, corrimos con los padres de la niña, quienes no nos creyeron y nos revisaron los bolsillos en busca de cerillos o un encendedor. A pesar de que no encontraron nada, no nos creyeron y nos acusaron de haber tirado los cerillos en algún lado. A mí me castigaron sin dejarme salir de la casa durante una semana. Una noche me desperté muy asustada, pues escuché un sonido muy extraño. El cuarto donde dormía tiene ventana en dirección a unos árboles. Cuando me asomé, vi una enorme ave que hoy es día que no puedo identificar. Tenía un rostro horrible y producía un chillido desesperante. Esa noche dormí en el cuarto de mis padres. Ellos me pusieron a rezar, no sin antes decir que todo eso lo provocaban mis mentiras. Los rumores seguían circulando por la comunidad. Las personas seguían diciendo que se habían encontrado con una mujer muy extraña en el camino. Ella les preguntaba si no habían visto a su hija y después desaparecía. Otra cosa extraña que pasó durante aquella época es que los animales se comportaban de manera extraña y algunos gatos callejeros desaparecieron de la nada. Para cuando me dejaron volver a salir, varios de los niños me dijeron tristemente que a sus gatos se los comió una bruja. A la niña que se le había quemado el brazo le quedó una horrible cicatriz. Ella nos contó que esa vez la bruja le dijo que si no le devolvía a su hija, se la llevaría a ella. Fue cuando la tomó del brazo y le dejó esa marca. Ella estaba muy asustada. No se alejaba de nosotras y ni de broma quería salir de la comunidad a jugar. Platicando entre los niños, nos acordamos de la muñeca y nos preguntamos si no sería eso lo que buscaba la bruja. Entonces fuimos al almacén abandonado a buscar la muñeca. Pensamos que si la dejábamos en las afueras de la comunidad, la bruja nos dejaría de molestar. Al principio no encontrábamos la muñeca. Ni siquiera nos acordábamos en qué parte la enterramos. Cuando al fin la encontramos, la muñeca estaba toda destruida. Tenía una pierna rota y los brazos le colgaban. Su rostro ya no era hermoso, más bien era una mueca de dolor. Todas nos sentimos aterradas con la muñeca. La guardamos en una bolsa negra. De camino nos encontramos al papá de uno de los niños, que de inmediato nos obligó a vaciar la bolsa. El señor de inmediato comenzó a preguntarnos de dónde la habíamos sacado. No quiso agarrar a la muñeca, la veía con asco. Nos dijo que nos deshiciéramos de ella o le diría a los padres de todos. Así que de inmediato la tomamos y fuimos a dejarla en las afueras de la comunidad, cerca de donde estaba la carpa. Aquella noche pareció que el diablo visitó la comunidad, pues todos escuchamos cosas raras. Los animales se comportaban extraño y todos coincidían en que escucharon pasos en las azoteas de las casas. A la mañana siguiente fuimos al lugar donde dejamos a la muñeca, pero ya no estaba. Nos sentimos aliviados, pues creímos que al fin la bruja nos dejaría desechar. Yo ya no volví a ver nada. Sin embargo, muchos de los niños dijeron que habían visto a la misma mujer afuera de sus ventanas. A veces veían cómo se transformaba en una horripilante ave, muy parecida a la que yo vi aquella noche en mi ventana. La terminal de autobuses. Cuando era más joven, trabajaba de pintor. A veces nos tocaba ir a lugares muy alejados, cosa que se nos complicaba un poco, pues antes no había tanto servicio de camiones como hoy en día. Debido a esto, intentábamos siempre salir a la misma hora,
porque muchas veces, por andar realizando horas extras, no alcanzábamos ninguna ruta de camión. Alguna vez pedimos aventón, pero no nos daba mucha confianza. Un tiempo tuvimos que trabajar para Santa Anita, en un coto privado muy lujoso. Yo vivía por Zapopan y para llegar a mi casa era necesario tomar 3 rutas diferentes. Debido a esto, el patrón nos dejaba salir un poco antes de la hora. Un día, poco antes de salir, una señora se nos acercó a un compañero y a mí para pedirnos que le pintáramos un cobertizo. Como no era tan tarde, se nos hizo fácil hacer el trabajo. Nos dieron las 8 trabajando. Ya nos faltaba muy poco para terminar, pero mi compañero no se quiso esperar. Entró en pánico por eso del transporte y se fue rápido. Yo me aferré a terminar, no me importó la hora que era. Cuando terminé, la señora, muy agradecida, me pagó más de lo que le iba a cobrar. Hasta entonces me percaté que ya pasaban de las 9 de la noche. Salí corriendo, pues la parada del camión estaba como a 20 minutos del coto en el que estábamos trabajando. Llegué justo cuando el autobús se alejaba de la parada. Maldije, pensando en que todo lo que acababa de ganar se me iría en pagar un taxi hasta mi casa. En eso me encontré una persona en la parada, a quien le pregunté si no sabía si otro camión pasaría. Esa persona me respondió que el último se acababa de ir, pero que si cruzaba un llano que se encuentra a nuestras espaldas, podía agarrar un autobús foráneo. Ese dejaba de pasar ya muy tarde. La distancia entre el llano y la terminal de autobuses era muy larga. Solo había una brecha por donde se podía caminar. Todo lo demás eran pastizales. Saqué una pequeña lámpara que cargo de llavero para iluminar el camino. Tenía una extraña sensación, ese tipo de estado de alerta en que cualquier ruido te causa un sobresalto. Escuchaba ranas croando, algunos pájaros haciendo ruidos extraños. Incluso escuché como si muchas serpientes se deslizaran entre el pastizal. Me paré en medio de la nada, intentando decirme a mí mismo que nada malo estaba ocurriendo. En eso, mientras iluminaba a un lado del camino, vi salir miles de pequeñas serpientes. Algunas de ellas me rozaron los pies. Yo sentí que la sangre se me bajó al suelo, pero ninguna de esas pequeñas víboras me atacó. Actuaban de manera muy rara. Preferí seguir parado sin moverme, hasta que las serpientes desaparecieron entre los matorrales. Enseguida aceleré el paso. Muy a la lejanía se veían las lámparas de la iluminación callejera y un enorme letrero que anunciaba un burdel. Quizás la distancia real no era tanta. Sin embargo, debido al estado de desesperación en el que estaba, se me hacía interminable el camino. Comencé a recordar las historias de brujas que me contaba mi abuela cuando era niño. Recordé sobre todo la historia de las bolas de fuego en el campo. Esto provocó que mi corazón se acelerara y, para mi desgracia, un destello luminoso cayó casi frente a mí, cegándome por un momento. Cuando al fin pude abrir los ojos, el destello había desaparecido, y a un lado del camino, cerca de un enorme árbol, escuché que alguien me silbaba. Iluminé con la pequeña lámpara. Entonces vi el rostro de una mujer que era demasiado pálido, demasiado perfecto, muy irreal. Parecía más una máscara que una cara. La mujer cerró los ojos cuando le puse la luz por la cara. Enseguida esbozó una sonrisa y volvió a silbar mientras me indicaba con una mano que me acercara a ella. Me sentí aterrado. Mientras más veía a aquella mujer, más extraña me parecía. Comencé a correr, pero esto no fue buena idea, pues al hacerlo a oscuras caí por un pequeño barranco. Quedé lleno de raspones y con un tobillo torcido, pero ni siquiera lo sentí, pues escuché de nuevo el silbido de esa mujer. Me levanté y, arrastrando el pie que tenía dañado, empecé a salir del barranco. En ese momento, otro ataque de pánico se apoderó de mí. No podía dejar de recordar las historias de brujas, sobre todo lo que me contaron que eran capaces de hacer. Según mi abuela, esos seres podían alterar la realidad para hacer que te perdieras y atraparte para robarte el alma.
Sé que lo que vi fue real, no me importa si las personas me creen o no. Cuando logré subir al barranco, vi de frente a esa mujer, y de pronto se abalanzó a mí para tomarme del brazo. Desesperadamente intenté zafarme, sin embargo, sentía que me aplicaba más fuerza. Escuchaba su silbido en mi oído. No sabía qué hacer, así que comencé a rezar un credo. Solo así pude zafarme de esa mujer. Caminé tan rápido como pude con el tobillo torcido, pidiéndole a Dios que me salvara. Todo el camino escuché los silbidos. Juro que sentí que mi fin había llegado. Cuando llegué al fin junto al letrero, me encontré a 2 mujeres y un hombre. Una de las mujeres me preguntó si me había ocurrido algo, pues me veía todo pálido. Aparte de los raspones que presentaba, yo no quise contarle todo, solo le dije que me había asustado. La mujer puso cara seria y me contestó que no era la primera persona que veía una bruja en aquellos terrenos baldíos. Enseguida les pedí que de favor me dijeran en qué dirección se encontraba la terminal de autobuses. Ellas me dijeron que aún quedaban lejos de allí, pero que justo por enfrente de ese lugar pasaba el camión que iba al centro de Guadalajara. Me acababan de indicar esto cuando vi el autobús a una cuadra. Como pude, lo alcancé y me subí. Llegué ya muy tarde a mi casa aquella noche. El resto de días no permití que se me hiciera tarde y sobre todo evitaba ese lugar baldío. Le conté esta historia a un compañero pintor, quien me dijo que vio algo parecido en la terminal de autobuses. Sé perfectamente bien que aquello que vi fue una bruja. No quisiera imaginarme cuál sería el verdadero rostro de ese ente, ni sus intenciones para conmigo. Por fortuna, reaccioné de la manera adecuada. Si no, quién sabe si estaría relatando esta historia. El balneario. Desde hace tiempo realizo exploraciones urbanas a lugares abandonados. Las personas que se dedican a esto pueden entenderme que después de que llevas un tiempo visitando un lugar y otro, pronto te quedas sin opciones, sobre todo si no sales del mismo estado o país. Por motivos de trabajo, no puedo moverme de estado. Pasaba por una situación medio tensa en mi vida, en la que incluso las exploraciones, que era mi escape al estrés, no lograban hacerme sentir mejor. Sobre todo porque según yo, ya conocía todo, y algo que tiene la exploración urbana es que te mantiene en cierto suspenso, pues no sabes qué es lo que encontrarás. Durante una reunión que tuve con unos excompañeros de la preparatoria, me enteré de un balneario abandonado. El lugar se me hizo interesante. Hasta el momento había visitado hospitales, hoteles, casas y hasta un parque de diversiones abandonado. Apenas me enteré del lugar, comencé a buscar información en mi celular. Solo encontré un par de imágenes y una ubicación aproximada. Soy de una ciudad pequeña en Belice. Esto hizo que no se me complicara rastrear el lugar con ayuda de Google Maps. Me sentí tan entusiasmado que les dije a mis amigos que ese sería mi próximo destino, pero rápidamente comenzaron a intentar bajar el nivel de mi emoción, diciéndome que en ese lugar pasaban cosas malas. Según ellos, cerró a causa de las muchas personas que desaparecieron allí. Además, a pesar de que el sitio seguía cerrado, mucha gente que se atrevió a entrar a explorar nunca salió. Yo me burlé de ellos, les dije que lo mismo escuché de muchos sitios a los que visité y hasta el momento seguía ileso. No me tomé en serio sus comentarios y en la semana me puse a preparar mi exploración. Convencí de acompañarme a una pareja de amigos que también suelen realizar exploración urbana. Fuimos en un par de motocicletas. El acceso al lugar era un poco difícil. Una brecha muy angosta que serpentea con varios barrancos. Tuvimos que andar a baja velocidad y con mucho cuidado. Después de 20 minutos, llegamos hasta un área donde el camino se hacía aún más angosto, cosa que nos obligó a bajar de las motos y seguir a pie.
No sé cómo se habrá visto el lugar en los tiempos cuando funcionaba, pero dudo mucho que alguna vez el camino facilitara las cosas. Era muy extraño que fuera tan angosto, sobre todo en esa parte. Llegamos hasta un muro formado por varios arcos. Los colores fueron tragados por el sol, al igual que el dibujo en un enorme letrero de metal que coronaba la parte más alta del muro. Todos los arcos estaban tapiados con malla de acero, a excepción de uno, por el cual entramos. Llegamos hasta una sala circular con una banca redonda en todo alrededor. En medio estaba una escultura de la Virgen de Fátima, con su corona partida a la mitad y su cuerpo lleno de grafitis de símbolos extraños. También le deformaron el rostro con pinturas. Su ceño se veía enojado. No supe por qué, pero esa escultura me causó un miedo tan grande que me hizo alejarme de ella. Mis amigos casi no prestaban atención a la exploración. Estaban muy entretenidos uno con el otro. De pronto, escuché la voz de una mujer llamándonos en uno de los edificios. Yo les pregunté a los chicos si no habían escuchado lo mismo que yo, pero me respondieron que no. Caminamos hacia otra habitación. En este lugar no había nada, así que seguimos caminando hasta llegar a un edificio que estaba techado. Aquí había varias puertas. Parecía que funcionó como baños privados. Ningún baño tenía puerta. Los chicos se quedaron mirando cada baño, mientras que yo seguí caminando hasta encontrar una pequeña puerta de metal. La abrí y entré. En ese lugar había varias duchas y salidas de vapor. Quizás funcionó en otro tiempo como sauna. Como el lugar estaba un poco oscuro, iluminé con la lámpara de mi celular. Entonces, iluminando directamente hacia un rincón sobre la banca de material, pude ver a alguien sentado. No le veía la cara. Llevaba un enorme sombrero de estrella. Estaba cabizbajo. Parecía como un muñeco. Pensando en que no era una persona real, sino un muñeco puesto por otros exploradores, me acerqué para tocar su sombrero. Apenas toqué una punta cuando aquella persona levantó la cabeza y se me quedó viendo. Nunca antes vi una bruja. Es más, hasta ese momento no creía en ellas. Pero allí estaba esa extraña mujer, si es que se le puede llamar mujer a ese ser. Su rostro era indescriptible, ojos grises, una piel tan rara y esa sonrisa malévola. No pude soportar mirarla por más de un par de segundos. Salí corriendo y gritando de esa habitación. Mis gritos hicieron que mis amigos llegaran corriendo a ver qué ocurría. Les dije lo que acababa de ver dentro del sauna. Enseguida entraron, aun cuando yo les pedí que no lo hicieran. Tardaron un rato en salir, y justo cuando estaba a punto de irme corriendo, salieron diciéndome que no habían visto nada extraño. Solo unos símbolos raros en los azulejos. Me pidieron que volviera a entrar con ellos. Como ya se me había bajado el susto, los seguí. Apenas entramos cuando las duchas comenzaron a tirar agua con mucha fuerza. No era como si las tuberías fallaran, se veía como una cosa hecha adrede. Salimos de ese cuarto empapados, entonces las cosas se pusieron más extrañas aún. Nos llegaron ráfagas de viento. Era raro, pues el cielo estaba totalmente despejado. También comenzamos a escuchar como si una voz nos llamara desde distintos puntos del lugar. Empecé a decirle a los muchachos que era mejor irnos de inmediato, pues ese lugar estaba maldito. Uno de ellos dijo que solo nos estábamos sugestionando, que para él nada de lo que habíamos visto era de origen paranormal. Acababa de decir eso, cuando de uno de los enormes conductores de agua que alimentaban a las albercas ahora vacías, vimos salir a la bruja del sombrero de estrella. Mi amigo se quedó pálido. Quiso decir algo, pero empezó a tartamudear. Corrimos hasta el lugar donde entramos, donde estaba la Virgen de Fátima. Si lo escuchara de alguien más, no lo creería, pero lo vi. La escultura movía los ojos y sonreía. Salimos corriendo, y durante el camino hasta las motos, escuchamos cómo nos seguían varias aves.
Por fortuna salimos con vida, aunque no del todo bien, pues durante un mes tuve pesadillas con esa bruja. Soñaba que esta cosa salía de un pozo y me jalaba hacia adentro. Dejé de salir de exploración durante un tiempo. En una ocasión conocí a una persona que exploró más a fondo el balneario abandonado. Él me comentó que ese lugar se fue a la ruina por culpa del dueño, quien tenía cierto gusto por lo oscuro. Utilizaba el lugar para realizar rituales satánicos cuando no había gente. Desafortunadamente, le hizo una mala jugada a una mujer. No se sabe exactamente qué le hizo. Algunos piensan que tenía un trato, y el hombre no le pagó. Incluso hay personas que cuentan que después de que el hombre se diera cuenta que la magia de esa mujer era real, se asustó tanto que la asesinó y la enterró debajo del cuarto de máquinas. Lo que sí se sabe fue que a partir de que esa mujer desapareció, comenzaron a ocurrir las desgracias. La historia del enterrador. Un brujo novato. Trabajo como enterrador en un panteón de Nuevo Jalisco. No daré el nombre ni ubicación del camposanto, pues prefiero permanecer en el anonimato. Solo daré como detalle que en el lugar existe una caverna donde nace agua que es bien aprovechada. Es muy común en mi oficio que cuando se remueve tierra o se le da mantenimiento a las tumbas o criptas, se puede encontrar todo tipo de objetos utilizados para realizar brujería, tales como frascos con líquidos extraños, muñecos de trapo con fotografías, colibríes amarrados con listones de color rojo o negro, etc. Se dio el caso que entró un compañero nuevo que mostraba un aspecto algo gótico. Siempre iba vestido de negro y acompañado de libros raros, casi siempre sobre temas paranormales. Nosotros los enterradores evitamos ese tipo de lectura, o al menos los enterradores que yo conozco, y aunque sí platicamos constantemente cualquier experiencia extraña que tenemos, siempre rezamos y evitamos todo aquello que nos parezca negativo, pues en más de una ocasión nos vimos afectados por brujería. Es raro ver a un enterrador con gustos por lo esotérico. Este compañero era agradable, muy joven y educado, siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, siempre estaba realizando preguntas extrañas, como dónde era la zona donde más veíamos muertos, o sobre dónde sentía yo las energías más bajas del lugar. Pero en vez de contestar sus preguntas, decidí preguntar abiertamente al muchacho si realizaba brujería o algo así. Él me dijo que no, pero le gustaría conocer más del lugar. Entonces le dije que no sabía cómo responder a sus dudas, pero que con gusto le mostraría en qué zona era en la que encontrábamos más objetos extraños, pues aunque no lo crean, las personas que hacen trabajos de brujería prefieren hacer sus cosas en las tumbas más antiguas de los panteones. Y no lo digo por el panteón en el que trabajo, sino por otros en los que me ha tocado trabajar. Siempre existían zonas en las que sabíamos de antemano que encontraríamos algo. Pues bueno, no tenía quejas de este muchacho. Rápidamente aprendió a cavar y a realizar todas las tareas que teníamos que cubrir. Sin embargo, comencé a notar cosas extrañas en el chico, como que a veces se llevaba tierra de las tumbas. Incluso una vez tuve que detenerlo porque vi que agarró una veladora de una tumba. Yo le dije que no era bueno robar las cosas, no solo porque no era justo, sino porque si hacías esto, los espíritus te seguían para que regresaras lo que quitaste de sus tumbas. El chico regresó la veladora a su lugar mientras decía a modo de burla que eso era lo que buscaba precisamente, ver un fantasma. Había un señor que se encargaba de velar el cementerio, que por cuestiones de salud tuvo que dejar de cubrir ese trabajo. Nos preguntaron a todos si alguien quería encargarse de ese puesto, y el único que se ofreció fue el chico. Me dio mala espina que ese muchacho fuera a quedarse a velar. Sabía que él deseaba practicar brujería en el lugar, eso era obvio. Tenía miedo, no de lo que fuera a ocurrir en el panteón, sino de lo que pudiera pasarle al muchacho,
pues cuando se es joven todo se hace fácil y sé muy bien las cosas que te pueden ocurrir por andar jugando con fuerzas que desconocemos. Fui a verlo desde la primera noche, me la pasé espiándolo sin que me viera. Se miraba algo nervioso, pero no noté que hiciera nada malo. Solo se quedó leyendo uno de esos libros raros que solía llevar consigo. La segunda y tercera noche no fui a verlo, hasta un domingo. No lo vi en la cabina donde se supone debería estar. Comencé a buscarlo por cada sección de gavetas y por la primera zona de tumbas, pero no lo veía. Comencé a creer que el chico se había ido a su casa cuando escuché unos rezos. Puse atención para ver de dónde venían los sonidos. Eran en un idioma extraño, latín o algún otro lenguaje que no conozco. No obstante, sí reconocía la voz. Era la del muchacho. El sonido me condujo hasta una cripta muy grande. Dentro estaba el chico con varias velas de cebo encendidas. Me daba la espalda mientras recitaba esos extraños rezos frente a un espejo. También noté que tenía un cuadro con una imagen de Cristo y algunas flores. No quise interrumpir. En lugar de hacer eso, preferí asustarlo. Me escondí detrás de una lápida y comencé a arrojarle piedras intentando apagar las velas. No conseguí apagar la llama de inmediato, pero sí logré hacer que el chico se girara para ver qué ocurría. Yo me escondí para que no me viera, y cuando volví a su ritual, volví a arrojarle una roca. En un tiro de suerte, logré derribar una vela. En eso, las demás velas comenzaron a arder con fuerza y soltar mucho humo negro. El chico se paró de golpe y comenzó a gritar. En eso, yo corrí hacia él. Entonces me di cuenta qué fue lo que le aterrorizó tanto. En el espejo que estaba frente a él, había un rostro de una persona. Su cara transmitía una horrible agonía. Además, de alguna parte de la cripta se escuchaban unos alaridos horrendos. Le pregunté al chico qué había hecho, pero él no podía hablar, estaba todo trabado. Lo único que se me ocurrió hacer fue patear el espejo y las velas, pero los alaridos no cesaron. Le volví a preguntar al chico qué había hecho y si sabía cómo detenerlo. Pero él seguía sin poder responder. Me puse a rezar la Magnífica, pues esta oración siempre me ha funcionado para alejar los malos espíritus. El rezo funcionó, pues las veladoras se apagaron de repente y los alaridos se callaron. Cuando por fin pudo hablar el muchacho, le volvió a pedir explicaciones, tanto de lo que estaba haciendo como de lo que acabábamos de presenciar. El chico sacó un folleto con una oración en latín. Después me dijo que eran palabras sagradas, pero que se alteraron de modo de que el significado de las palabras fueran como una burla para Dios. Y si se rezaba esta oración frente al espejo y las velas, se podía ver un fantasma. Regañé al chico, le dije que con esas cosas no se juegan. No podía él estar seguro de lo que estaba viendo, pues podía ser un demonio o un espíritu maligno. Comenzó a llorar desesperadamente. Después ya no quiso ser velador. Se hizo muy temeroso, no le gustaba andar solo. Siempre que lo mandábamos a realizar alguna tarea, le pedía a alguien que lo acompañara. Y como nadie se ofrecía a quedarse a velar, nos dividieron los días entre los trabajadores. Mi turno me tocaba hasta el fin de semana. No hubo día en que mis compañeros no nos dijeran que escucharan alaridos o que alguien les hablara desde la oscuridad en dirección a las tumbas. Cuando me tocó a mí quedarme a velar, también escuché los horribles alaridos que se callaron inmediatamente después de que rezara la Magnífica. Pero esto no fue lo peor que me pasó esa noche. Salí a vigilar por los pasillos. Hay una zona donde están los nichos que están aún sin edificar. Cuando llegué allí, escuché una persona hablando. En esa zona no hay lámparas y es muy difícil ver aún con ayuda de una lámpara. Alumbré en esa dirección. Entonces noté una sombra justo detrás de un enrejado. Pensando que se trataba de otra persona queriendo practicar brujería, comencé a gritarle, amenazando con llamar a la policía. Mis amenazas no obtuvieron respuesta.
Parecía como si no me hubiera escuchado y las voces siguieron. Me sentí enojado y me acerqué a la reja, pero allí no había nadie. Regresé al pasillo. Después, ante mis ojos, vi una esfera de fuego flotando por encima de las lápidas. Me puse a rezar mientras corría hacia la cabina. Esas esferas me dan mucho miedo. He escuchado en más de una ocasión que son brujas y esos seres son capaces de hacerte muchas cosas horribles. A los días le pedimos a un padre que acudiera a bendecir el panteón y después de eso los fenómenos extraños pararon. Sin embargo, el chico que ocasionó toda esa actividad no tuvo la misma suerte, ya que días después me platicó que no podía dejar de escuchar esos alaridos y ese ente maligno se le revelaba a cada rato. Lo veía en los espejos, en sus sueños e incluso hasta en su reflejo. Lo mandé con el mismo sacerdote, quien me dijo que el muchacho ya estaba mejor, pero ya no lo he vuelto a ver. Él no regresó al panteón. Espero en Dios que se encuentre muy bien. Murmullos tras la pared. El primer negocio que abrí fue una cafetería. Decidí abrirla en una zona industrial para poder ofrecer desayunos a los trabajadores de las fábricas. Corrí con suerte de encontrar un local barato. Estaba muy entusiasmada, ya que después de un fracaso amoroso que me dejó 2 hijas, era la oportunidad perfecta para demostrar que podía mantenerlas. No me importó la ubicación del local, mismo que se encontraba afuera de un edificio abandonado. Este estaba en óptimas condiciones, contaba con su propio patio, un baño, e incluso había una pequeña habitación detrás, que con el tiempo acondicioné para usarlo como bodega. No tardé en hacerme de muchos pedidos. A los pocos meses, me vi en la necesidad de contratar a 2 personas para que me ayudaran, una muchacha para que cocinara y un niño que hiciera las entregas en su bicicleta. Todo iba de maravilla. De hecho, no recuerdo en qué punto comenzamos a notar las cosas raras que estaban sucediendo. Ahora que lo pienso, creo que quizás, debido a tanto trabajo que teníamos, no nos dábamos cuenta de que algo extraño ocurría. Solo recuerdo que la primera en darse cuenta fue Melina, la chica que me ayudaba. Pasó que, un tiempo, se quedó en las noches preparando salsas en el local y picando verduras. Ella me decía que escuchaba voces en el muro que conecta con el edificio continuo. Al principio no le creí. Pensaba que Melina solo tenía miedo de estar sola en las noches en el local, así que preferí no dejarla sola. Me llevaba a mis hijas en el local durante las noches. Así, entre Melina y yo, preparábamos todo para el día siguiente. Entonces, mis hijas comenzaron a decirme que también escuchaban murmullos en la bodega. Yo me dirigí a ver qué ocurría y efectivamente se escuchaban, y otro sonido parecido al golpeteo de un tambor. Platiqué con Melina, le dije que ese edificio estaba abandonado, no había motivo por el cual se escucharan los ruidos. Le pedí a mis hijas que se alejaran de la bodega. Subimos el sonido de la música que teníamos e intentábamos ignorar los ruidos extraños. Al paso de los días, el sonido del tambor era más fuerte. En más de una ocasión vi en las noticias casos en los que un ladrón abre un agujero en los muros de los negocios para robar mercancía. Con miedo de que el sonido en el muro fuera provocado por herramientas de un ratero, llamé rápidamente al dueño del local para contarle lo ocurrido. Él era el mismo dueño del edificio abandonado. Me dijo que era imposible que alguien entrara en el edificio. Además, aunque así lo hiciera, el local daba a un doble muro cerrado. Yo le pedí que me mostrara, pues solo así me sentiría más tranquila. El hombre no se negó a abrirnos el edificio, a pesar de que se le veía algo incómodo de entrar. El lugar se miraba bien. No quise preguntarle a qué se dedicaba esa empresa, pues algo me decía que podía molestar al hombre, pero parecía una fábrica de ropa, ya que en el lugar aún se veían varias máquinas de coser industriales
y unas mesas enormes de trabajo. Llegamos hasta la parte que comunicaba con el local, tal como dijo el dueño. El lugar parecía una pequeña habitación clausurada. De hecho, había una enorme puerta de metal cerrada con candados. Me repitió que aparte de esa puerta había doble muro entre el local y la fábrica. Quedé conforme y regresé a mi local. Con el paso de los días, se formó una enorme mancha negra en el muro donde provenían los ruidos. También todo lo que dejáramos en la bodega, verduras o frutas, se echaban a perder, aun cuando estuvieran súper frescas. Otra cosa extraña que notamos era que amanecían a veces ramos de flores secas o podridas en la entrada del negocio. Melina me dijo que ella creía que alguien nos estaba haciendo un trabajo de brujería. Yo también lo creía, pero se me hacía muy raro lo que pasaba en la bodega. No tenía explicación alguna, tanto los sonidos y la mancha. A veces encontrábamos caras en la mancha del muro. No se veía siempre de la misma manera, cambiaba constantemente tanto de lugar como de forma. Llegó un día que tuvimos que cubrir un evento para una empresa, era algo grande, así que nos quedamos hasta tarde preparando las cosas. Terminamos pasadas las 2 de la madrugada y cuando salimos vimos a una mujer en la calle de manera sospechosa. Llevaba un hábito negro y en cuanto nos vio apresuró el paso. Melina me dijo que estaba segura que esa mujer era la bruja que nos estaba haciendo el trabajo. Melina, lejos de sentirse asustada, se puso a perseguir a la mujer para encararla. La alcanzó, pues la otra mujer se movía torpemente. Yo no quise correr y me quedé parada. Vi cómo Melina tomaba a la mujer del brazo y después de lanzar un grito aterrador, soltó a la mujer, quien desapareció dando vuelta a la esquina. Cuando Melina regresó hasta donde estaba, me dijo que la mujer tenía unos ojos muy raros y que su tono de voz era aterrador. Según ella, la mujer le dijo que debíamos salirnos del local, pues existía algo malévolo que habitaba dentro de la fábrica. Se me hizo muy raro lo que aquella mujer le dijo a Melina. No tenía sentido, pues nosotras creíamos que lo que estaba ocurriendo era causado por ella. Días después de que cubrimos el evento, le volví a llamar al dueño para contarle sobre la mancha en la pared. Acudió él mismo a revisar. Según él, solo era una mancha de humedad, así que hizo venir a un albañil para que reparara el muro. Cuando el dueño del local estuvo allí, le platiqué acerca de la mujer que vimos en la madrugada. Él se quedó callado unos minutos. Después, me dijo que no hablara con esa mujer. Yo le seguía haciendo preguntas sobre ella, pero el hombre no me quiso contestar. No quise insistir más. Me sentí incómoda de hacer preguntas sin recibir respuesta. Comencé a formarme ideas en mi cabeza acerca de ella. Era obvio que el dueño sabía quién era y quién sabe qué relación tendrían. Cuando vino el albañil, comenzó a raspar el muro intentando quitar la mancha negra, pero como les dije, esta cambiaba de posición. Así que terminó tirando todo el recubrimiento del muro, dejando los ladrillos a la vista. Algunos estaban sueltos. El albañil los retiró. Entonces vimos que por dentro del muro estaba hueco. El albañil revisó dentro. Entonces extrajo un frasco de vidrio algo grande. Estaba lleno de un líquido amarillo. Dentro vimos dientes humanos y un muñeco del tamaño de un feto. Nos pareció horrible el contenido del frasco. Sin embargo, al albañil no pareció molestarle. Tomó el frasco entre las manos, lo echó en una bolsa negra y después nos dijo que ya había visto este tipo de trabajos en la fábrica. Aproveché que el albañil comenzó a hablar sobre el tema para preguntarle si sabía del por qué la fábrica había cerrado. Entonces, el señor me contó una historia en la que el dueño perdió a una de sus hijas en un accidente con una máquina trituradora. El hombre culpó a la encargada, la despidió y esta mujer juró vengarse, pues ella alegaba que no tenía la culpa de nada. A partir de entonces comenzaron a escucharse cosas dentro de la fábrica,
Murmullos en los muros. Aparte, los accidentes laborales continuaron. Una empleada perdió una mano. A otra se le atoró el cabello en una máquina. Esto la mandó al hospital, pues se le alcanzó a desprender parte del cuero cabelludo. Al final, las demandas laborales eran tantas que el dueño prefirió cerrar la fábrica. Yo le conté lo que ocurría en el local y Melina sobre la mujer que vimos rondando. El albañil dijo que era muy posible que esa mujer fuera la misma que maldijo al dueño del local. Después nos aconsejó que dejáramos el local, pues no sabíamos si nos podía afectar o qué intenciones tendría esa bruja contra nosotras. Por esos días encontré un local más grande cerca de un mercado. Aún no me decidía a cambiarme. Con las remodelaciones no vimos aparecer la mancha y los ruidos desaparecieron también. Por cualquier cosa decidí guardar el número de este otro local, pero después lo que nos hizo salir de ese local ocurrió a plena luz de día. Estaba Melina y el niño que nos hacía los repartos. Comenzamos a escuchar los mismos murmullos tras la pared. Esta vez, en lugar de asustarme, me dirigí al muro y comencé a gritar groserías. Me sentía molesta de tener que tolerar esos fenómenos. Entonces vimos aparecer un rostro horrible en el muro. No era como una mancha que aparecía. Este estaba formado como por una especie de plasma. Melina gritó que era el mismo rostro de la bruja que vio en la calle. Nos echamos para atrás y el rostro desapareció. En ese momento llamamos de inmediato al otro local y a los 2 días nos cambiamos. Hasta la fecha no he vuelto a ver nada extraño o paranormal, aunque me quedó mucha curiosidad acerca del pasado de aquella fábrica. Prefiero que se quede como un mal recuerdo, pues una nunca sabe si puede salir afectada con este tipo de maldiciones. Aquelarre. Mi familia es originaria de Amacueca. Mi abuelo tenía un rancho en los límites del pueblo, en una zona boscosa. Solíamos ir los fines de semana de visita a su rancho, pues es un lugar muy agradable para pasar las vacaciones. Lo que más me gusta hacer en ese lugar es realizar senderismo por el bosque. En una zona rural siempre abundan las historias. Recuerdo que mi abuelo solía contarnos algunas sobre aparecidos en los montes, y mi historia favorita, una donde una bruja se le aparecía como una hermosa mujer. Ella le pedía ayuda, pues estaba perdida, pero cuando mi abuelo le veía los pies, estos eran parecidos a los de un pato. Mi abuelo hablaba mucho sobre esa bruja. Decía que estos seres tenían el poder de crear alucinaciones para lograr que te perdieras y después robarte la vitalidad. Sinceramente, estas historias me eran muy entretenidas, pero no le creía nada de lo que me contaba. Creía que mi abuelo, al estar tanto tiempo alejado de la ciudad y la gente, inventaba estas historias para no aburrirse. Una tarde, caminaba con mis hermanos y unos primos muy cerca de los límites de las tierras de mi abuelo. Tiempo atrás, nunca vi que otras personas vivieran por la zona, pero durante ese paseo, notamos una cabaña. No le prestamos mucha atención en ese momento, solo se nos hizo curioso ver algo así, pues en esa zona no hay nada, y por el tamaño de la construcción no nos imaginamos que alguien viviera allí. Seguimos caminando por el sendero hasta llegar a un claro un poco escondido. Es un lugar extraño, algo así como un montículo en medio de una arboleda. Cuando éramos niños, solíamos jugar a que en ese lugar aterrizaban ovnis. Cuando entramos a la arboleda, un olor asqueroso nos recibió. Rápidamente notamos por qué olía así. Sobre el montículo estaban posados algunos cuerpos de animales que, debido a su estado de descomposición, no sabíamos qué eran. Supongo que algunos eran aves, pues había muchas plumas negras regadas. Aunque sentíamos repulsión, nos quedamos allí mirando ese vertedero de cadáveres. De un arbusto junto a una piel salió un enorme ganso negro con los ojos rojos. Le faltaban algunas plumas, se veía espantoso.
El ave se abalanzó a atacarnos, lanzando unos horribles graznidos. De inmediato nos echamos para atrás y comenzamos a correr. Como yo iba más lento, el ave alcanzó a agarrarme el pantalón con su pico. Fueron momentos de pura desesperación, pues les juro que los graznidos del ave parecían palabras. Era como si un ser infernal lanzara maldiciones al aire. No sé ni cómo, pero logré zafarme. No vi ni a mis hermanos ni a mis primos. Debido al pánico que me invadió, me desvié del camino sin darme cuenta. Me puse a gritar como loco durante un rato, pero nadie acudía a buscarme. Intenté regresar sobre mis pasos, pero solo conseguí perderme más. En eso, recordé lo que decía mi abuelo acerca de que las brujas eran capaces de confundirte con alucinaciones para que te perdieras. No pude evitar ponerme a llorar de miedo. Después de un rato, intenté tranquilizarme, pues, pese a estar perdido, aún no me ocurría nada extraño, salvo el ataque del ave. Caminé en línea recta, pensando que tarde o temprano tendría que salir a una senda, aunque ya estaba oscuro. Quién sabe por cuánto tiempo habré caminado sin rumbo, cuando al fin vi una luz a lo lejos del camino. Corrí en esa dirección. Entonces llegué de nuevo al montículo en el claro. Me paré a unos cuantos metros, pues noté algo extraño. La luz provenía de una fogata, y junto a ella estaban dos mujeres jóvenes y una anciana. Lo que vi frente a mí es una escena de completa locura. El ganso que me perseguía hace unas horas apareció de entre las sombras. Lucía aún más aterrador que cuando me persiguió. Escuchaba sus granidos, se escuchaban aún más humanos. Casi puedo asegurar que entendía sus palabras. De pronto, una de las chicas comenzó a convulsionar en el piso, mientras que la anciana se acercó al ganso, lo tomó entre sus manos y de repente le cortó el pescuezo. El animal soltó un alarido que no se diferenciaba en nada con el grito de una persona. Esto me hizo gritar del miedo. Creí que mi grito llamaría la atención del aquelarre, pero no. Aquellas mujeres parecían perdidas en su extraño ritual. Aproveché entonces para caminar en dirección a la brecha que me llevaría hasta el rancho de mi abuelo. No tardé en encontrarme con toda mi familia, quienes me buscaban desesperadamente. Les conté sobre el aquelarre que vi en el montículo. Después de que escucharon mi historia, todos me dijeron que eso no podía ser posible, pues ellos pasaron también por ese lugar y no encontraron nada extraño, solo los cadáveres de animales. No podía creer lo que me estaban diciendo. Estaba muy seguro de lo que vi. A la mañana siguiente, caminamos hasta la pequeña cabaña. Dentro estaba completamente vacío, solo unas cuantas plumas negras, pero no vimos señal alguna de que alguien viviera allí. Al regresar al rancho, le conté a mi abuelo lo que me ocurrió. Él sí me creyó y se asustó muchísimo. Me dijo que el ave que vi era muy peligrosa, pues podría tratarse del mismísimo demonio manifestándose. Aquella noche no pude dormir, pues escuchaba un fuerte aleteo fuera de mi ventana, y aunque no me atreví a asomarme, estoy seguro que allí afuera estaba ese horrible ganso negro de ojos rojos. Esa vez ya no quise volver a salir a caminar y estuve presionando a mis padres para irnos a casa hasta que accedieron. Pasaron un par de años para que volviéramos a ir. De hecho, regresamos porque mi abuelo estaba enfermo. Cuando llegamos, lo encontramos en cama. Según nos dijo una tía, ya no se recuperaría. Tenía cáncer en estado avanzado, así que solo quería despedirse de nosotros antes de ponerse más malo. Cuando me tocó platicar a solas con él, me dijo que volvió al lugar donde yo presencié el aquelarre. Al igual que me pasó a mí, vio salir un enorme ganso negro de ojos rojos, pero mi abuelo, lejos de asustarse, le cortó el pescuezo con su machete. Según mi abuelo, el ave seguía graznando después de muerta, y su cuerpo tardó un rato en caer. A raíz de que mató al ave, mi abuelo enfermó. Bueno, eso es lo que dijo, y que además por las noches
Escuchaba los graznidos del ave en el patio o fuera de su ventana. Siempre los echaba en donde menos se lo esperaba. Pasamos un par de noches en la casa, pues mi madre deseaba estar allí hasta que mi abuelo falleciera. Durante esas noches tuve un par de sueños algo extraños. En todos volví al lugar en el bosque. Me encontraba al ganso, solo que en lugar de atacarme, me miraba y me hablaba claramente con voz de mujer. La cara se le deformaba, parecía como si se estuviera transformando en una persona. Pero ahí desperté de inmediato. Mi abuelo murió después de una semana. No sé si creer que la causa de su muerte fue una venganza por parte de las brujas. Me quedan muchas dudas, tanto de la muerte de mi abuelo, como de los fenómenos que experimenté estando en el rancho, como el ave, si era en verdad una bruja, o, como dijo mi abuelo, la forma en la que se aparecía el diablo. Platicando con mis primos, me enteré que varios se habían encontrado con el ave en otras zonas del bosque, y también habían visto a una anciana deambulando cerca del ave. Mi madre y sus hermanos vendieron el rancho y no volvimos jamás. Sé perfectamente lo que vi, y espero que los nuevos dueños no tengan que lidiar con esa ave diabólica. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.